Hola chicos, buenas tardes. Vamos a trabajar nuestra última clase de historia del Perú. A ver, ya con esto terminamos todo. Hemos llegado a la semana 18, así que comencemos porque tenemos una clase muy interesante con personajes que aún están vigentes hasta el día de hoy. Así que trabajemos. Desde el gobierno de Velasco, con su golpe de Estado, como ahora vamos a ver, hasta los últimos gobiernos, vamos a llegar hasta el segundo gobierno de Alan García aproximadamente. Pues sigamos. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento para ver en qué nos habíamos quedado y poder entender cuál es la continuidad que hay de la penúltima clase de Historia del Perú con esta clase. A ver, veamos. Tenemos que en la semana previa, la semana 16, habíamos trabajado cómo se habían dado pues sucesivos golpes de Estado por parte de militares para salvaguardar los intereses de la oligarquía, ¿no? Y luego de la última junta militar que hubo, se hicieron elecciones y salió ganando Fernando Belaúnde Terry, ¿se acuerdan? Por primera vez su primer gobierno. Fernando Belaúnde entonces va a tener un gobierno con la oposición del APRA, la oposición de los odistas, ¿no? Y sobre todo, marcado por una crisis económica y luego el escándalo del acta de Talara, que es y la desaparición misteriosa de la página 11, el escándalo que le causó ser sacado del gobierno en un violento golpe de Estado, ¿no? Que se va a dar en octubre del año de 1968. Recuerden que ya desde la época de Manuel Prado Garteche se había creado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde estaban los militares listos, ¿no? Los que se habían graduado en la escuela del CAEM para poder hacer golpe de Estado cuando la élite los necesitase. Entonces, como ya Belaúnde estaba demasiado desacreditado y ante el miedo de una escalada de los partidos políticos populares, entonces van a utilizar lo que siempre hacen, golpe de Estado, y esta vez bajo la dirección y la figura de Juan Velasco Alvarado, que era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para esto entonces, ¿no? Se va a producir un violento desalojo de Belaúnde de madrugada, ¿no? Con tanquetas, como hemos mencionado, y francotiradores, y lo sacaron en pijama a Belaúnde, lo sacaron de un bracito y lo botaron de Palacio de Gobierno y se metieron los militares. Esto va a ser muy celebrado porque la gente le tenía bronca pues a Belaúnde con el escándalo de la página 11, pero lo que la gente no sabía era que se nos venía una dictadura militar de 12 largos años que iban a generar profundos cambios políticos en la económicos sobre todo, en la historia de nuestro país. Entonces, hay que entender, si bien es cierto, a este personaje, que va a ser el caso de Velasco, hay que entender también cuál es el contexto de historia universal bajo el cual va a llegar, ¿no? Para poder comprender con mayor precisión cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar, ¿ya? A ver, tenemos entonces que en el contexto internacional, año 1968, plena Guerra Fría, competencia de Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿no? Y como es lógico, necesitaban destinar todo el dinero posible para esta competencia y Estados Unidos había ideado cuál era la estrategia que tenía que seguir con América Latina. Por eso es que Estados Unidos había decidido ahorrar al máximo el dinero que invertía en América para poder sacar a precio casi regalado los recursos naturales. Aún así, les simbolizaba un gasto y querían evitar todo ese gasto. Así que, ¿qué medida van a tomar? Vamos a ver. Estados Unidos va a comenzar a buscar la manera y se daba cuenta, ¿no? De que en América pues ya habían habido levantamientos, se habían hecho pues guerrillas, ¿no? Tratando de emular la revolución cubana, y por eso Estados Unidos consideró de que lo mejor era que los militares tomaran el control. Por eso es que no solamente se va a dar esto en Perú, sino va a ser algo general en lo que va a ser América Latina, ¿no? Que comienzan a subir al poder una serie de militares, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para salvaguardar los intereses de Estados Unidos? Por supuesto que sí, porque no querían una revolución como la cubana. Entonces,
¿Cuál va a ser el asunto más importante de trasfondo? Que Estados Unidos, ¿no?, quería lo que ya sucedía, ¿no? O sea, que esto tuviera continuidad, pero con una nueva estrategia. Poder disponer de los recursos de América Latina, ¿no? Pero tratando de ahorrar al máximo, por así decirlo, ¿no? Por eso es que Estados Unidos lo que va a hacer es propiciar que lleguen al poder estos gobiernos militares, porque de esa forma se iba a dar la ilusión a la población de que los militares nacionalistas iban a buscar que pasen las empresas a ser controladas desde el propio Estado, principalmente las extractivas. Pero lo que Estados Unidos quería era ahorrarse toda la logística, es decir, ahorrarse todo lo que les costaba, ¿no? Meterse pues en las entrañas de los países para robarse los recursos naturales y es más, a los precios pues más baratos, ¿no? Y aún así, o sea, tenían que, por más que se lo llevaran a un precio casi regalado, porque eso siempre lo han hecho en complicidad con las familias más ricas del país, con las élites, que por eso es que quieren mantener el poder. Entonces, ahora querían evitar todo el costo de la logística, lo que para ellos simbolizaba tener que abrir carreteras, tener que colocar instalaciones, tener que movilizar transporte, contratar ingenieros, personal. Ahora querían que los propios países se encargaran de hacer eso. Y eso les resultaba perfecto porque ellos cerraban todo eso, igualito les vendían todas las materias primas al precio recontrabásico, ¿no? Entonces, ellos ahorraban ese dinero y lo destinaban a su competencia con la Unión Soviética. Entonces, vamos a encontrar que estos militares van a comenzar una campaña de nacionalizaciones, básicamente, para poder tomar el control y las instalaciones de las empresas norteamericanas, las empresas que estuvieran aquí en nuestro país, para que sean administradas por el Estado, lo cual la gente lo tomó a bien, ¿no? Porque uno dice, claro, caramba, nuestros recursos tienen que ser administrados por nosotros, nuestros recursos tienen que ser dirigidos por el Estado, y por supuesto que la gente se emocionó con esa idea, pero no era en realidad lo que pensábamos, sino que lo que quería Estados Unidos era deshacerse de su chatarra y que nosotros terminásemos haciéndoles el trabajo completo y entregándoles ya el producto extraído sin que ellos tuvieran que invertir más. Esa es la verdad, eso estaba detrás de todas estas planificadas tomas de los militares en el poder. Pero para esto, los militares y la estrategia que van a utilizar en América Latina para que la gente acepte las dictaduras militares, que de por sí ya las rechazaban, va a ser el hecho de que estos militares van a comenzar a tomar un discurso bastante sospechoso. Comienzan a utilizar un discurso con palabras de izquierda. Por eso es que estos militares van a denominar a esta nueva dictadura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Lo van a autodenominar de esa manera. Y por eso es que resultaba, ¿no?, completamente extraño escuchar ese lenguaje en los militares, cuando esta palabra revolucionario estaba muy ligada a los partidos de izquierda. Entonces la gente estaba muy confundida, creían de que los militares estaban haciendo una revolución socialista, que estaban instaurando el comunismo en el Perú o algún tipo de esas cosas, que eran las palabras que se utilizaban en esa época. Pero lo cierto es que fue una estrategia justamente para hacerle creer a la gente que venía un cambio para que permitieran a los militares en el poder. Pero dígame si no hay nada más absurdo que pensar que estos militares iban a tener pues una política de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que se utilizó este lenguaje adrede. Por eso que usted va a encontrar personas, incluso gente mayor y que vivió en esa época, que van a decir algunos de que Velasco era socialista, que el Perú fue comunista en la época de Velasco, pero eso es mentira si nos ceñimos a la teoría política. Y es más, a lo que decía el mismísimo Velasco, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Porque si usted le pregunta a esa persona, el Perú fue socialista, fue comunista en esa época, entonces tendría que preguntarle, ¿en esa época le expropiaron su casa? ¿Usted no podría tener ni un auto suyo? ¿No pudo tener de repente un negocio? ¿No podía ser dueño de absolutamente nada porque todo había sido confiscado por el Estado? ¿Fue así? Y le va a decir, no, yo tengo mi casa de antes, o heredé la casa, no sé, de mis padres, de mis abuelos, tenía mi negocio, yo tenía carro en ese tiempo y no me pasó nada. Entonces no podemos hablar de que fue un socialismo o que se
radicó la propiedad privada. Lo que pasa es que la gente suele confundir el hecho de que el Estado administre las empresas y las nacionalice con el socialismo, pero no es exclusivo del socialismo esa característica. Recordemos por teoría política que esa característica también lo tiene el nacionalismo. Y justamente en esa época me cuentan mis padres y mis abuelos que cuando a Velasco lo entrevistaban le preguntaban eso, le decían, Velasco, ¿es que acaso ya llegó el socialismo al Perú? ¿Ya llegó el comunismo al Perú? Y Velasco decía, no, ni socialismo ni capitalismo, decía, sino nacionalismo humanista. Y con eso ya nos estaba diciendo lo que en realidad era la ideología que estaban poniendo en práctica, porque el nacionalismo es eso justamente, mantener un sistema capitalista, pero un capitalismo de Estado, que el Estado administre, nacionalice, eso es el nacionalismo, pues sin injerencia extranjera y con una exaltación de la historia nacional, de los héroes, todo eso. Entonces, ¿eso qué cosa es? Pues es nacionalismo, y eso fue lo que hubo en el gobierno de Velasco. Por eso mal haríamos decirle que fue un liberal o que fue pues un socialista o un marxista, ¿no? Pero sí se usó tendenciosamente terminología de izquierda para confundir a la población y para poder ganar el favor de los obreros o de aquellos sectores de los cuales él necesitaba pues apoyo, ¿no? Esa es la verdad detrás de esto, ¿no? Para hacerle justicia a la terminología. Bien, ¿cuál era entonces la propuesta ideológica? Bueno, hemos visto un nacionalismo humanista, como él decía, pero esta propuesta ideológica estaba influenciada por lo que habían aprendido en estas escuelas militares para las cuales los habían pues preparado. Recordemos el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Recordemos también el CEPAL, donde también lo capacitaban de esa manera. Así que ya esto que había existido, esta preparación desde la época de Odría hasta en adelante, pues se va a ver reflejada en la formación de estos militares. A ver, ¿qué otro punto les están resaltando? A ver, las reformas para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Recuerden que en la formación del Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas, ese era el pretexto, ¿no? De que los militares pudieran participar activamente también de la conformación de planes de gobierno, proyectos de desarrollo, o sea, que los militares fueran parte del gobierno, ¿no? Y que para eso los estaban preparando, para eso los estaban formando en estas escuelas. ¿Qué más? La doctrina de seguridad nacional, integración social, desarrollo económico, bueno, eso era lo que ellos decían, ¿no? Y se supone que eso iban a hacer en el poder. Ahora, cuando Velasco del golpe de Estado, en un principio tuvo un amplio apoyo de la población, porque la gente estaba pues con cólera de lo que había hecho Belaúnde, pero Velasco, en realidad no tenía idea de lo que iba a hacer. Él anunciaba de que sí, tenía un plan de gobierno, que la gente no se preocupara, que su plan se llamaba el Plan Inca, pero lo cierto es que el Plan Inca no se vio hasta el año de 1974. Y vamos a ver que él se va a quedar solo hasta el año 75, o sea que en realidad su plan de gobierno se fue armando y la gente se iba enterando de con lo que iba pasando en realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él planteaba, no? En lo que nadie sabía que iban a ser 12 años de los militares en el poder y que terminó ocurriendo entre el año 68 y 1980. Esta primera fase la va a ocupar Velasco con los primeros 7 años de gobierno entre 1968 a 1975. Luego del 75 al 80 lo ocuparía Morales Bermúdez. Ahora, Velasco hablaba del Plan Inca, hablaba de un gran movimiento nacionalista, planteaba una modernización mediante reformas radicales, económicas, políticas, nacionalizando las empresas, antioligárquicas, ¿no? Ese era su concepto. Ahora, va a aplicar por ello una política de estatizaciones, y que quiere decir un control estratégico por parte del Estado para lograr la autonomía económica. Eso era lo que estaban planteando, ¿no? Y el capitalismo, con el capitalismo de Estado, es decir, como les digo, un nacionalismo, empresas que eran administradas desde el propio Estado, capitalismo estatal. Y además buscaban impulsar la industrialización del país de acuerdo al modelo ISI, que es un modelo proteccionista. ¿Qué cosa quiere decir? Un modelo que termina dándole al Estado el rol de promotor, de ser el financista,
el que controle absolutamente todo. Y esto va a tener consecuencias serias en la economía, porque es irse al otro extremo, pues, ¿no? Y es terminar cargándole un peso muy fuerte al Estado, que después no se iba, pues, a poder pagar por completo todo lo que eso iba a derivar, y por eso es que terminó fracasando y llevándonos a una crisis económica el gobierno de Velasco particularmente. ¿Mm? A ver, veamos. Esta, como les mencionaba, las consecuencias de estas estatizaciones tenían que ver, bueno, con la alta deuda pública por la ineficiencia de las empresas estatales. Esto, ¿no? Las empresas estatales se llenaron de corrupción, de burocracia, de amiguismos, de mafias, ¿no? Y por eso que la gente rechaza tanto a las empresas estatales, ¿no? Ahora, se supone que las empresas tendrían que ser administradas y el Estado tendría que tener la versión estatal de todas las principales empresas que hay y que luego el resto sea empresa privada para que haya competencia, y mal que bien el Estado puede ser una alternativa económica para los pobladores. Así debería ser. Pero el problema es que, por lo que nosotros hemos visto, cuando el Estado se convierte en gestor de empresas, caemos en mafias, en corrupción, en desidia, en burocracia, ¿no? Mal servicio. Entonces la gente dice, no, no, que venga la empresa privada. Pero el problema es que cuando la empresa privada, que nosotros somos usuarios de empresas privadas, mire su empresa de telefonía celular, mire la empresa de internet que tiene usted en casa, mire la empresa de luz. ¿Qué servicios nos dan? Es el mismo drama que con las empresas públicas, ¿sí o no? Y nos cobran mucho más que las empresas públicas, ¿no? Y estas empresas extranjeras se llevan nuestro dinero, no atienden nuestros reclamos, no nos dan un buen servicio y encima ese dinero se lo llevan al extranjero, ¿se da cuenta, no? Entonces, ese es el otro problema. Entonces, estamos entre la espada y la pared. Y si usted pretende reclamar por un mal servicio público o privado, y si sale a protestar, pues como no quieren que proteste, entonces puede terminar, ¿no?, con un perdigón en la cara o muerto, ¿ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar nomás y aguantarse el mal servicio. Entonces, ese es el problema con el asunto de lo público y lo privado. No nos dejan alternativa porque todo funciona mal, porque todo está lleno de corrupción. Entonces, en ese tiempo, comienzan a proliferar las empresas públicas, pero todas funcionaban mal e iban en pique, en decadencia, ¿no? Entonces, paradójicamente, buscando supuestamente la independencia y que el Estado administre todas las empresas, terminamos dependiendo aún más de los Estados Unidos, porque era nuestro principal comprador de los minerales que producíamos. O sea, al final, la dependencia siguió incluso, pues, peor. Bien, a ver, ¿qué más podemos decir del gobierno de Velasco? En su periodo, entonces, se van a expropiar empresas privadas, ¿no? Y se van a volver empresas nacionales. Se va a formar Petroperú, Entel Perú, que era Entel, ahora no, el Entel de acá de Perú, que era la empresa de telecomunicaciones peruana, ¿no? Nacional, empresa nacional de telecomunicaciones. Aeroperú, que era una aerolínea que teníamos, pero todo, pues, como les digo, se fue llenando de estos vicios y esta corrupción y los servicios funcionaban pésimamente, ¿no? El problema es que todas las empresas públicas comenzaron aparte a acumular pérdidas económicas, como vemos aquí en esta gráfica, que vamos a ver cómo se llega incluso hasta el año de 1979, de una manera progresiva, una caída libre, ¿no?, de toda esta situación. A ver, ¿qué otra situación vemos nosotros? Lo que no se nos había dicho era de que todas estas estatizaciones que se hacían con empresas principalmente norteamericanas, al final el Estado peruano les terminaba pagando. O sea, no eran unas expropiaciones propiamente dichas, ya se le quita, se le expropia y pasan a ser administradas por el Estado peruano, sino de que se supo que por lo bajo se les pagaba por eso. O sea, terminábamos comprándoles su chatarra con plata de todos los peruanos, porque como les digo, ellos querían evitarse la fatiga de toda la logística y querían ya de una vez nosotros mismos extraigamos. O sea, lo ideal es que nosotros mismos administremos y extraigamos nuestras materias primas, pero obviamente hay que ponerles un buen precio que refleje todo lo que significa sacarlo y el hecho de poder suministrar de algo que realmente necesita el resto de países. Pero si se vamos a invertir en extraer dinero de todos los peruanos, para que al final salga al mercado internacional con un precio bajísimo, que ni siquiera el propio metal vale eso,
¿no? Y más con toda la logística para extraerlo. Entonces, pues les estamos haciendo el favor a los extranjeros, ¿no? Y eso se presta porque hay mafias y hay gente que gana dinero por lo bajo con las coimas para que sean determinadas empresas las que hagan eso, ¿no? Y eso fue lo que hizo Estados Unidos, pasarnos a nosotros el tremendo gasto de la extracción. Pero el gobierno de Velasco, como todos los gobiernos militares, ¿no? Y muchos otros también que querían perpetuarse en el poder, comenzaron a hacer mucha propaganda política para poder tener a la gente de apoyo. Le aparecían afiches como este, ¿no? Como el que vemos nosotros aquí en pantalla, donde dice Túpac Amaru lo prometió y Velasco lo cumplió, ¿no? Es lo que van ¿cómo se llama? A decir para que la gente siga delirando con que Velasco sabía lo que hacía, ¿no? Entonces era parte de la propaganda política. ¿Qué otras medidas se van a tomar durante el gobierno de Velasco? Se va a producir la expropiación de los latifundios. Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros con la reforma agraria. Vamos a analizar diferentes aspectos que van a ocurrir durante el gobierno de Velasco. Déjenme ver acá. Bueno, acá les van a poner las otras, entonces mejor trabajemos de una vez con este tema, el asunto de la reforma agraria. Cuando se habla de Juan Velasco Alvarado, la gran mayoría hace énfasis en el asunto de la reforma agraria, pero para esto nosotros tenemos que remontarnos un poco para poder entender de dónde venían todos estos reclamos y por qué los militares van a llegar a esta situación. Recordemos que desde principios del siglo ya habían levantamientos exigiendo, ¿no? Los campesinos que las tierras, denunciando, ¿no? Que los gamonales, aquellos que eran terratenientes, que se habían hecho de tierras a la fuerza, se apropiaban también de tierras comunales y los indígenas quedaban totalmente desposeídos y sin tierras comunes, ¿no? Esto da todo un escándalo, pero los gamonales estaban muy bien relacionados con los políticos, ¿no? Con los militares y por eso nadie los tocaba. En la costa también pasaba lo mismo con los hacendados, que cada vez extendían más sus tierras agrícolas y explotaban a los campesinos bajo diferentes sistemas, llanaconaje, enganche, lo hemos visto en otras clases, ¿no? Y el clamor de la gente era la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que uno de los momentos más críticos de estos reclamos va a ser durante el gobierno de la Junta, no, desde antes, desde la época del segundo gobierno de Prado Garteche, donde van a haber tomas de tierras por parte de los campesinos. Hablábamos de la figura de Hugo Blanco en la zona de la selva del Cusco, en la convención, ¿no? Y por eso es que Prado Garteche decide formar el Instituto de la Reforma Agraria, de Colonización y de la Reforma Agraria, para tratar de tocar ese tema. Entonces, tal era la situación de la reforma agraria, que los aristócratas y los militares estaban seguros de algo, que en algún momento los partidos políticos populares o algún candidato de fuerza, los partidos políticos populares ya lo tomaban como una causa, ¿no? Pero algún partido político podía terminar ofreciendo la reforma agraria, ¿no? Y esto causaría que la gente los apoyara. Y ahí sí estaban fregados, principalmente los militares y en general los aristócratas, porque ya definitivamente, ¿no? Esto significaría que iban a perder todos sus privilegios. Entonces tenían que evitar a toda costa una reforma agraria que fuese favorable a los campesinos, porque ¿qué cosa querían los campesinos? Querían recuperar sus tierras comunales y también exigían el reparto de tierras que también muchos hacendados se habían adueñado. Y obviamente los militares y los aristócratas iban a perjudicar ni a sus amigos ni a sus familiares, y muchos de ellos eran pues dueños también, entre comillas, de estas tierras, ¿no? Entonces, el asunto de la reforma agraria era una cuestión que ya venía soplándoles en la oreja en todo este tiempo. Veamos por eso que en su desesperación los militares terminaron haciendo la ley de bases de la reforma agraria. Recuerden que eso lo trabajamos nosotros la clase pasada también, y que fue todo un escándalo porque convocaron al APRA y el APRA incluso se dividió porque todos se sintieron traicionados por el APRA, porque la ley de bases de la reforma agraria
era la repartición de tierras, pero de tierras seriazas, cerros pelados, calatos que no producían nada, y no había nada de quitarle las tierras a los que se lo habían apoderado históricamente, ¿no? Entonces todo eso fue un escándalo, y sin embargo se acuerdan que Belaúnde, cuando da la reforma agraria, fue en base a esa ley de bases de la reforma agraria, o sea, fue una estafa completa y la gente seguía insistiendo en una justa reforma agraria. Entonces, por eso es que Velasco y los militares terminan haciendo la reforma agraria, ¿no? Por supuesto que todos estamos de acuerdo que era necesario y es necesaria una reforma agraria, ¿no? Pero hay una cosa, se venía reclamando hace tanto tiempo y de la noche a la mañana estos militares daban la reforma agraria, entonces, ¿cómo así, no? ¿Cómo ya uno puede confiar? Porque como les digo, no es que no fuera justo, por supuesto que lo era, pero que lo hicieran en esas circunstancias y tan rápido después de tanto tiempo sin prestar atención, ¿qué cosa había pasado? ¿Habían reflexionado? ¿Habían visto la luz? ¿Se habían dado cuenta recién que eso era lo justo? ¿O les convenía de alguna manera? ¿No? Entonces, ¿qué cosa va a suceder? Los militares estaban seguros de que como ya la gente no estaba de acuerdo con una dictadura militar, por supuesto, ¿no? Y que cualquier partido político que apoyara la reforma agraria podría tener futuro en las elecciones, ellos sabían de que ahí sí lo iban a perder todo. Entonces comienzan a conversar los militares y dicen, ¿saben qué? La reforma agraria va a tener que hacerse sí o sí, y mejor lo hacemos nosotros para hacerlo bajo nuestras condiciones y poderlo dirigir. Porque si no, esto nos va a simbolizar perder todos nuestros privilegios. Pero entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar la reforma agraria si eso simboliza perder tierras? Es así, o perdemos algo de tierras, ¿no? O terminamos perdiendo todo más adelante con un gobierno que nos expropia todo en absoluto. Por eso es que hicieron la reforma agraria, se da cuenta, ¿no? Pero, ¿no? Obviamente lo que se dice es que era para mejorar el nivel de vida de los campesinos, eliminando los latifundios, porque en la práctica eso es lo que se va a hacer, pero ya sabemos cuál era la intención que estaba de trasfondo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Van a, en las zonas de la sierra, a acabar con el gamonalismo, es decir, con estos que se ven apoderados de tierras comunales y van a quitarles estas tierras para que sean repartidas entre los campesinos, las comunidades. En la costa, ¿qué pasó? Ahí viene el otro problema, ¿no? Porque muchos militares y todo tenían familias terratenientes y dijeron, no, no vas a chocar con mi familia, con mis amigos y todo esto. Entonces, ahí es donde Velasco dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarles tierras ¿a quiénes? A aquellas familias que no estén relacionadas con nosotros, que no sean nuestros amigos, que no estén en el poder. Igualito hemos hecho con los gamonales, porque los gamonales sí no tienen nada que ver con la aristocracia de acá de Lima. Dice, pero aquellos que sí son su familia, que sí son sus amigos, vamos a negociar. No les vamos a quitar las tierras, quizás algunos, pero vamos a negociar. Si en el caso quieren vendérnoslas al Estado, pero vamos a hacer el pago por lo bajo. A todas luces se las estamos quitando, pero por lo bajo les vamos a pagar. Y es así, por eso como algunas familias terminaron siendo supuestamente, ¿no?, expropiadas, y como otras familias mantuvieron sus tierras porque no quisieron ni negociar, no quisieron nada de eso, y eso no se les tocó. Entonces ya se van dando cuenta cómo es que se hace la reforma agraria, ¿no? Pero tenían que hacerlo sí o sí, porque si no, era seguir alimentando el avance de las guerrillas, la izquierda radical, y era jugarse el pellejo y los privilegios, los militares y los aristócratas, así que optaron por hacer la reforma agraria. ¿Qué se hizo entonces? Se expropió principalmente los latifundios en la sierra, todos, ¿no? Y en la costa, digamos que la mitad de las haciendas, no todas, como les digo, ¿no? Los que no tenían relación directa con el gobierno. Y se reparten las tierras a los campesinos, algunos de forma de propiedad personal y otros para las comunidades, y el Estado crea las CAP y las AIS, que van a ser cooperativas agrarias para asesorar a los campesinos ahora en esta nueva faceta de dirigir todo el proceso de la siembra, la cosecha y todo eso. Entonces, estas cooperativas, todo este sistema de asesoramiento va a estar acompañado de la presencia también de la creación del Banco Agrario,
que también va a servir, ¿no?, con esa finalidad de poder darle préstamos a los campesinos para poder echar a andar la siembra, la cosecha, y también para poder hacer préstamos no necesariamente en dinero, sino también en semillas, ¿no? Entonces ya estaba todo pensado. Pero ¿qué cosa ocurrió? A ver, si bien es cierto, con esto se eliminaba el poder de la oligarquía terrateniente, al menos en gran parte, ¿no?, hubo un fracaso, ¿no? ¿Por qué fracasó la reforma agraria, no? Mayoritariamente, ¿no?, porque el apoyo técnico que brindaban las cooperativas agrarias no fue suficiente, ¿no? Y el problema era que la mayoría de los campesinos eran, pues, analfabetos, ¿no? Y al serlo, conocían de siembra, de cosecha, pero no sabían de todos los procesos para poder buscar intermediarios, dónde dirigir su producción y todo esto, ¿no? Y sobre todo muchos de ellos veían tanto dinero junto cuando les daban préstamos en el Banco Agrario que no habían visto antes, y muchos terminaron gastándolo en otras cosas, no necesariamente en invertir en una nueva siembra. No había digamos, una orientación correcta de cómo manejar las finanzas respecto a las tierras, ¿no? Y por eso es que hubo una crisis de la agroindustria, hubo una caída de las exportaciones, de la importación de alimentos también, ¿no? Y por eso podemos decir que no todos los campesinos se beneficiaron, ¿no? Uno de los problemas más graves es que muchos campesinos quedaron completamente endeudados, ¿no? Y muchos ex dueños de las tierras, gamonales y hacendados, se acercaron a los campesinos para ofrecerles comprar sus tierras, por cierto, por un precio muy barato, y pagando incluso sus deudas en el banco agrario, o que tuviesen, y que se vayan con ese dinero pues a la capital. Y por eso muchos terminaron vendiendo y migrando. Por eso en realidad no todos los campesinos se van a beneficiar. Sin embargo, sí hubieron algunos que aprovecharon bastante bien y se volvieron grandes productores agrícolas y supieron pues sacarle provecho de la reforma agraria. Por eso no se dice que no todos se beneficiaron, ¿no? Entonces la reforma agraria no fue un éxito, ¿no? Y nosotros obviamente pues tenemos que pensar y decir, sí, la reforma agraria era necesaria, pero el problema es cómo se hizo y cómo las consecuencias no fueron previstas, ¿no? Y lo hizo la aristocracia para poderse salvar el pellejo, ¿no? Y lo que sí nos lleva a pensar es que más bien si no se hizo a propósito bajo esas condiciones, porque se sabía que eso era lo que iba a pasar y de esa manera podían recuperar ahora las tierras, pero de manera legal, diciendo que habían sido compradas a estos campesinos, ¿no? Esa es la trampa que está detrás de todo eso. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En el plano internacional, en la época de Velasco, ¿no?, comienzan a aumentar las tensiones con Estados Unidos porque cada vez, ¿no?, crecía la deuda pública. Velasco, ¿no?, comenzó a acaparar mucho más el poder. Estados Unidos lo comienza a perder de vista, ¿no?, y comienzan unas tensiones y Velasco, ¿qué cosa hace? Se pega al otro bloque y comienza a mostrar un acercamiento a los países socialistas, como la Unión Soviética, como Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué casualidad? Aparecen tensiones bélicas con Chile, ¿no? Y era pues la disconformidad de Estados Unidos ya con la actitud de Velasco, y una de las cosas que siempre se ha utilizado como una especie de chantaje y de miedo es reavivar estas diferencias que hay con Chile para poder tener al país distraído en una guerra o con amenaza de guerra como un chantaje si no queremos hacer lo que es la voluntad de los Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó, y por eso se avivaron las tensiones bélicas en Chile, con Chile. Y vino la famosa crisis del petróleo, ¿no?, la que le va a dar ganancias a Rusia y la que le va a bajar ganancias a la parte occidental. Ahora, ¿qué medidas políticas se tomaron en la época de Velasco? Se clausuró el Congreso, es cierto, no había Congreso, era una dictadura militar. Las Fuerzas Armadas controlaban también los ministerios, ¿no? Y a través del Estado, ¿no?, en este caso, pues,
que Velasco ocupaba, eran los militares los que estaban en el poder, van a crear el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, y de esa manera tenían identificados a los líderes, ¿no? A los dirigentes de todo el país para poder tejer así su red de propaganda política. ¿Qué es lo que también va a hacer Velasco? Una reforma de la educación, ¿no? Pero sobre todo, una de las cosas que resultaron ser más notorias y escandalosas, ¿no? Va a ser la confiscación de los medios de prensa, ¿no? Velasco va a decidir de que el Estado debe intervenir los medios de prensa y radio, canales de televisión, prensa escrita, para que puedan ser administrados desde el Estado, para que fuesen entregados, ¿no? Un canal, una emisora, ¿no? Y un diario para cada sector social, para los obreros, para los maestros, para los campesinos, ¿no? Para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los dueños de los medios de comunicación se le fueron encima a Velasco, como usted está viendo, ¿no? Usted puede hacer lo que quiera a los pobres, pero toque a los ricos para que vea recién, ¿no? Cómo la justicia lo va a perseguir. Ahora, con toda esta situación, económicamente el Perú había comenzado a despegar en inflación. Económicamente estábamos arruinados, ¿no? Y Velasco no se dejaba ver. Se murmuraba de que había militares que querían tumbárselo, o sea, hacerle un golpe dentro del golpe, ¿no? Y tumbarse a Velasco, y que era víctima de múltiples conspiraciones. De la noche a la mañana Velasco desapareció, no se sabía nada de él, y cuando por fin aparece en una silla de ruedas, había bajado drásticamente de peso y tenía una pierna amputada desde el muslo. Todo un escándalo. ¿Qué cosa le había pasado al presidente, ¿no? Argumentaron de que Velasco había sido víctima de un infarto en la arteria femoral y que por ese motivo su pierna se había quedado sin oxígeno y no había quedado de otra que amputarla. Y que como él padecía de diabetes, esto pues había agravado el cuadro y por eso no terminaba de recuperarse. Lo cierto es que luego se descubrió que en realidad a Velasco le dispararon, le metieron 2 balazos saliendo de una reunión, y uno de esos balazos le perforó la arteria femoral, y por eso es que su pierna perdió irrigación, y por eso que tuvieron que amputarle la pierna. Y sí era verdad que tenía diabetes, ¿no? Entonces por eso es que su cuadro empeoró. Velasco viviría apenas un año más después de todo esto, ¿no? Pero en ese lapso, entre que le hicieron el atentado y pierde la pierna y vimos esta situación, los militares se habían juntado haciendo un levantamiento en Tacna, lo que se va a conocer como el Tacnazo, ¿no? Estos militares que van a estar liderados por Francisco Morales Bermúdez, le van a dar un golpe de Estado al que dio el golpe de Estado. O sea, imagínense, en el Perú pasan cosas insólitas, ¿no? Y Morales Bermúdez es el que termina bajándose a Velasco y convirtiéndose en presidente de la República. Como todo el mundo estaba completamente asustado, qué cosa estaba ocurriendo, qué pasaba, él decía, era muy demagógico, hablaba mucho el tipo ¿no? De que en realidad la gente no debería sorprenderse, no pasaba nada, y que esto simplemente era la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y que él venía trayendo una segunda parte del plan Inca que se iba a llamar el plan Túpac Amaru, ¿ya? Sin embargo, como veremos, lo que va a hacer Francisco Morales Bermúdez es deshacer todo lo que Velasco había hecho, especialmente el gasto público. Así que Morales Bermúdez, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, comienza a aplicar una política económica liberal en donde comienza a quitar todo el peso al Estado. Es decir, todas las medidas económicas que había dado Velasco comienzan a ser retiradas bajo la aplicación de paquetazos, así se denominaba en ese tiempo, a un paquete de medidas económicas que iban a cambiar la situación. Entonces la gente tenía mucho miedo de los paquetazos, ¿no? Este va a ser
término que va a estar presente en la cabeza de toda una generación, hasta incluso en la época de Alan García, ¿no? Los paquetazos, los paquetes de medidas económicas que terminaban afectando los bolsillos de los peruanos. En esa época, entonces, la de Francisco Morales Bermúdez, la gente comienza a sentir la crisis mucho más fuerte, porque quita los subsidios, ¿no? Entonces la gente se levanta en protestas, en huelgas nacionales, ¿no? Y el problema es, ¿no? De que como Morales Bermúdez vio que todo el pueblo se le iba encima, entonces decidió dar toque de queda, o sea, que la gente no saliera de su casa desde determinada hora, militarizó las calles, un estado de sitio en Lima, tú no podías detener, tenías que continuar rumbo a tu casa, si te agarraban fuera de hora te metían preso, la gente tenía miedo, la libertad de expresión estuvo restringida, y esto formaba parte del famoso Plan Cóndor, que era una estrategia que había para todo América, ¿no? Para deshacerse de enemigos políticos y de todos los reclamos populares. En la sociedad vamos a ver bueno, todas estas protestas que se van a dar, toda esta situación, y escándalos, ¿no? Porque se van a dar también asesinatos en las calles, persecución, una represión terrible, porque la crisis económica era espantosa, la inflación se disparaba, entonces la gente sí reaccionaba. Ya han visto ustedes cómo reaccionan los militares, ¿no? Terminaban pues atacando a la población. Entonces, ante toda esta crisis, Francisco Morales Bermúdez dice que le van a dar paso a la democracia. Y lo que hace es convocar elecciones para formar una asamblea constituyente con la finalidad de hacer una nueva constitución. La cosa es que el más votado para esta asamblea constituyente resultó ser Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y por eso él va a presidir esta asamblea constituyente que trajo como resultado la producción de la Constitución de 1979, ¿no? Que estuvo presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre y que poco de tiempo después de que fuese promulgada terminó incluso falleciendo porque ya era bastante mayor. Una de las novedades que traía esta Constitución de 1979 era el derecho a la ciudadanía a partir de los 18 años de edad, porque hasta antes nuestros abuelos, con sus abuelos, por ejemplo, llegaban a ser mayores de edad a los 21 años, ¿no? Entonces ahora ya esa edad se reducía y con eso aumentaba la probabilidad de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo desde más temprano de manera independiente las personas. Esta Constitución también es la que permite el voto de los analfabetos, es la que va a permitir entonces que puedan votar las personas que supieran leer o no supieran leer. Eso se aprueba de que en la cédula de votación debería venir también el símbolo del partido para que los que no sabían leer y escribir pudieran marcar el símbolo. A ver, pasemos a la siguiente. Y se producen las elecciones del año 80, ¿no? Y se anunciaba todo lo grande de que entrábamos en una fase democrática, ¿no? Que era el retorno de la democracia, que otra vez iban a haber elecciones y que la gente iba a poder decidir, y demostrando nuestra total falta de memoria, la gente volvió a votar por Fernando Belaúnde Terry entre 1980 para que gobierne entre 1980 y 1985. Sí, el del acta de Talara, ¿no? El escándalo de la página 11, el que lo sacaron pues de un bracito en pijama de Palacio de Gobierno. Ahora la gente lo volvía a escoger como presidente de la República y este fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué es lo primero que hace para tener a la prensa de su lado? Les va a devolver los medios de comunicación a los que habían sido confiscados. Por eso usted no encontrará un diario, una emisora o una televisora de esos tiempos que persiste hasta la actualidad que no estén agradecidos, ¿no? Con Belaúnde por haberles devuelto estos medios de comunicación. No sé lo que van a decir. También se restituyeron las elecciones municipales, ¿no? Lo cual quiere decir que otra vez se volvía a votar, ¿no? Cuando hasta hace un tiempo había vuelto a ser a dedo. Y hay un respaldo, a ver, en la economía
¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia económica que se va a manifestar? Bueno, volcarnos a una economía netamente liberal, ¿no? Un respaldo económico, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional a que se apliquen las medidas económicas ortodoxas, o sea, recontra liberales, medidas económicas ortodoxas, muy liberales, auspiciadas, y los que defendían esta postura eran unos economistas, que la mayoría de ellos eran de la zona de Chicago, por eso se les denominaba los Chicago Boys. Y, a ver, como la inflación iba subiendo, entonces, ¿qué cosa hace Belaúnde? Cambia de moneda, ¿no? El antiguo sol de oro lo va a cambiar por el INTI, pero ya saben de que la devaluación va a continuar, pero tú puedes cambiar la denominación de la moneda, pero eso no frena la inflación. ¿Qué más va a hacer Fernando Belaúnde? Pues una serie de obras públicas, y va a adquirir armamento para el Perú mediante endeudamiento externo. A ver, ¿qué cosa pasó en el contexto internacional en este segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Un conflicto con el Ecuador, lo que se conoce como el conflicto del falso Paquilla. O sea, los ecuatorianos, insultando nuestra inteligencia, lo que hicieron fue construir una réplica del poblado de Paquilla en Ecuador, pero en territorio peruano, con la finalidad de que se confundan y que les digan, no, por eso podemos entrar y salir en este lugar, y eso fue todo un escándalo, pero con acciones militares rápidas e identificando desde avionetas de que efectivamente habían dos pueblos clonados, ¿no?, se pudo salir de ese paso. Pero no quedarían los problemas saldados con los ecuatorianos, como vamos a ver nosotros, hasta lo que pasó para el año 95. También en ese contexto, el Perú va a apoyar históricamente a Argentina en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Porque Argentina tiene este conflicto con Reino Unido, que los ingleses, que se adueñaron de todo el mundo cuando les dio la gana, dicen de que las islas Malvinas les pertenecen a ellos, cuando en realidad sabemos que es una proyección de lo que es de la zona de Argentina, ¿no? Por ese motivo, ningún país quiso comprarse el pleito con los ingleses, y el único país que apoyó a Argentina mandándole armamento, avionetas y militares preparados va a ser el Perú. Por eso, esa es parte de la histórica amistad que existe entre Argentina y el Perú. Y aquí es donde viene un problema que se convierte en un flagelo para los próximos por lo menos 15 años como de la historia que estamos estudiando: el surgimiento de estos grupos terroristas. Vamos a ver bajo qué contexto, cómo nacen y quiénes son. Cuando nosotros nos referimos al terrorismo, nos referimos a cualquier grupo de personas, ¿no?, que causen terror en otros. Ahí no se habla de qué ideología tienen, qué piensan, cuál es su origen, ¿no? Porque hay una cosa muy extendida de creer que necesariamente, ¿no?, los terroristas todos son socialistas, todos son comunistas, o todos son musulmanes, ¿no? O esos prejuicios que hay. Y eso no es verdad. Porque imagínense que un tipo, digamos, un fanático religioso, fuera y le pusiera una bomba en un prostíbulo, por ejemplo, porque dice de que es la zona del pecado, hiciera alguna atrocidad como esa. ¿Es un terrorista o no es un terrorista? Por supuesto que lo es, porque ¿quién es él para decidir por la vida de las personas de acuerdo a sus creencias y sus cosas? Porque por último, si es un delito, entonces tiene que ser procesado por la policía y la gente pasará a prisión y verán cuál es su responsabilidad en todo eso. Pero ir y cobrar de esa manera cometiendo un crimen, pues no se puede. Entonces, los terroristas no son específicamente por la ideología que tengan, sino son por la forma en que manifiestan sus acciones. Por eso es que vamos a ver cómo surgen estos movimientos y en qué momento se convierten en grupos terroristas. Como habíamos mencionado, el Partido Socialista se dice que es el partido que más se ha partido, porque tiene muchas ramas, aquellos que son prosoviéticos, pro-chinos, los que quieren una versión netamente peruana, aquellos que son prosoviéticos pero más estalinistas, otros más trotskistas, otros son leninistas. Entonces hay pues un montón de ramificaciones en ese partido. Sin embargo, también ocurre que llegan a extremos radicales.
no todos, por supuesto, ¿no? Dentro de todo lo que es el Partido Comunista existieron dos grupos ultra radicales, como van a ser Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ambos van a tener ideología marxista? Sí, pero van a llevarlo a un nivel de un accionar terrorista. Y por eso es que los vamos a llamar terroristas, por su forma violenta de accionar. Entonces tenemos que Sendero Luminoso nace para el año de 1980 bajo la dirección de un personaje que ya murió, ¿no? Hace no mucho, un tipo, ¿no? Obsesivo, llamado Abimael Guzmán. Este sujeto era filósofo, profesor universitario y aprovechándose de su cercanía con los estudiantes, va a comenzar a idear una ideología política desde un comunismo extremo, ¿no? O sea, lo que él va a proponer. Él se alucinaba que era el Mao Zedong de estas tierras, ¿no? Y quería hacer una revolución al estilo de la Revolución China, ¿no? Pero el problema es que quería hacerla por las buenas o por las malas, ¿se da cuenta? ¿No? Ese es el asunto. Y el problema no es lo que él pensara, sino los métodos que va a utilizar para lograrlo. Entonces, Sendero Luminoso va a utilizar a jóvenes que se van a ser adoctrinados por este sujeto, Abimael Guzmán, y se van a ir a meter a las comunidades altoandinas quechohablantes en Ayacucho para convencerlos de hacer una lucha armada. Van a entrar primero inocentemente en estas comunidades, ¿no? La gente les va a abrir la puerta creyendo que eran forasteros, que necesitaban ayuda, pero van a ofrecer en pago de esta generosidad de los pueblos educar a los hijos de los campesinos, ¿no? Y es ahí donde en realidad lo que hacían era todo un adoctrinamiento y un lavado cerebral porque querían convencer a los hijos de los campesinos de que participasen de la lucha armada, ¿no? Pero, como ya usted se dio cuenta, ¿no? Esto va a ser netamente sus intereses políticos y cuando los campesinos se dan cuenta de que sus hijos están siendo obligados a armarse y muchos tentados a irse con estos sujetos que pertenecían a Sendero Luminoso, entonces van a ellos exigirle de que estos se vayan, se retiren, ¿no? Y es ahí donde estos deciden cobrar venganza y luego de un tiempo regresar a estas comunidades para secuestrar y llevarse a estos jóvenes a los cuales habían convencido para la lucha armada, ¿no? Y matando a aquellos que se oponían a que vayan con ellos. Entonces, es así donde los campesinos, desesperados, deciden ir donde las comisarías para poder acusar justamente lo que estaba sucediendo. Salían caminando a veces días, ¿no? Y porque eran de comunidades que estaban muy hacia adentro, que tenían poca población, y cuando llegaban a estas comisarías, no les daban cabida o no los entendían porque hablaban en quechua, y es así como el Estado se va a enterar recién de lo que estaba ocurriendo con estos grupos subversivos que estaban llegando hasta las comunidades, ¿no? Y es ahí donde van a tener que tomar pues una decisión. Ahora, no solamente Sendero Luminoso, sino para que el año de 1984 empiezan sus acciones el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que también había surgido de una rama extrema del Partido Comunista, pero estos no van a actuar en conjunto con Sendero Luminoso. Es más, se van a llevar bronca y se van a trasladar, pero a la zona de la Selva Central, donde se van a encargar de secuestrar personas, incluso ashánicas, para poderlos llevar a las zonas del interior de la selva, para formar guerrillas, para poder llevar a cabo las acciones que a ellos les van a convenir. Entonces, cada uno de estos grupos, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, tenían distintas formas de practicar el terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso, por ejemplo, dejaba los coches bomba, los carros viejos con bombas en zonas estratégicas para poder crear caos o matar a determinados personajes. Sendero Luminoso, ¿no? Tenía ese estilo por lo general, el asunto de los coches bomba. También en el caso de MRTA lo que hacían era hacer secuestros selectivos, secuestrar a personajes influyentes, políticos o gente que tuviera algún poder y luego deslizar un VHS
eran videos en esa época, eran en unos enormes cassettes que se llamaban VHS, y dejarlos cerca de los medios de comunicación donde pasaban las amenazas y decían, ¿no? Tenemos a fulano de tal, ¿no? Si no nos dan dinero, si no nos dan armas o no liberan a nuestros presos políticos, fulano, mengano y sutano, entonces lo vamos a matar a este personaje que hemos secuestrado. Y así comenzaron a operar sus chantajes. También estos ponían bombas en las torres de alta tensión eléctrica para dejar a comunidades completas sin electricidad. Y así es como ponían en práctica sus técnicas terroristas, ¿no? El problema, entonces, ya se dio cuenta usted, era que el Estado tenía que tomar cartas en el asunto y tenía que defender a los ciudadanos, ¿no? A los indígenas, a los campesinos que estaban siendo obligados por estos grupos terroristas. Pero ¿qué cosa hizo el Estado? Mandó a sus militares a estos poblados para deshacerse de los terroristas, pero comenzaron a matar a diestra y siniestra, a hacer abuso de autoridad, a violar a las mujeres de estas comunidades, a robarles sus cosas, a matar a los campesinos y a todos aquellos que salieran a defender a la gente de los abusos que estos cometían. Entonces, terminaron muchos campesinos siendo acusados injustamente de ser terroristas, porque los militares llegaban y hacían lo que les daba la gana en estos poblados. Entonces, es ahí donde los campesinos comienzan a ser víctimas de dos fuegos, tanto de los grupos terroristas como de los propios militares que terminaban también matando a la gente, ¿no? Y esto es escandaloso, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Imagínense para que usted se dé cuenta de la magnitud del daño. Un día usted se va, no sé, a comprar ropa a Gamarra, que siempre está lleno de gente, y usted está ahí en medio de toda su compra, con toda la gente, de repente con miembros de su familia, con amistades, y como funcionaba en esa época, ¿no? Anuncian, ¿no? Saben estos de que hay una cúpula, digamos, terrorista que está encerrada, que está justo en esa localidad y que hay que aprovechar para capturar. Digamos que son una cúpula de 20 terroristas. Y van, se meten los militares o la policía, ¿no? Hacen una tremenda redada, los encuentran ahí a los terroristas, todo, pero mientras los van buscando y se da un enfrentamiento, comienzan a disparar a diestra y siniestra y resulta que matan a 500 personas. Dentro de ellos lo matan a usted, que usted estaba inocentemente ahí haciendo sus compras y que no sabía todo este problema. Como el Estado mete las cuatro patas, porque terminan matando a diestra y siniestra, ¿qué cosa dicen? Noticias al día siguiente. Excelente, ¿no? Y exitoso operativo contra el terrorismo. 500 terroristas fueron asesinados eliminados en una redada que se hizo en la zona de Gamarra. O sea que usted no solamente lo mataron siendo inocente, sino que encima pasa la historia como un terrorista, porque claro, los militares no van a decir de que mataron inocentes y que usted era una víctima colateral y que no, porque tienen que defenderse y decir que mataron puros terroristas, ¿no? Y por último, de que no, ni siquiera los mataron, que tuvieron que disparar porque ustedes estaban armados, porque ustedes fueron, ya están viendo cómo pasan las cosas en la actualidad, ¿no? Imagínense cómo era en ese tiempo. Y eso es lo que se critica. Por supuesto que tenían que actuar contra los terroristas que estaban matando campesinos, pero no iban a ir y terminar también los militares matando campesinos, porque cuando el Estado mata, se llama terrorismo de Estado. Los terroristas son delincuentes, son gente que no tiene formación militar, gente que espontáneamente se levantan a hacer estos crímenes que estamos viendo, ¿no? Pero los militares están formados y tienen que saber separar la paja del trigo, pues, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta, ¿y qué pasa si esa cúpula de terroristas estuviera en un distrito pituco de familias acomodadas? ¿Ustedes creen que entrarían ahí a matar a diestra y siniestra y que muera el que encuentran por ahí? Ahí no, porque hay que tocar a esa gente, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué problema, ellos sí se chupan, se asustan y tienen que actuar con cuidado y mejor ni capturar a esos terroristas para no fastidiar a los que viven en ese sitio. Pero entonces en las comunidades altoandinas y en las zonas populares, y si fuera en un asentamiento humano, y si fuera de repente en el barrio en el que usted vive, ahí sí, no pasaría nada, normal, se puede entrar, matar, disparar, no interesa a la gente, ¿se dan cuenta? Eso es lo que se critica, ¿no? Entonces, y esto no es un invento, porque usted puede descargar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional para que vea que se supo que más de 69.200 personas entre muertos y desaparecidos en este enfrentamiento de la lucha contra el terrorismo, de los cuales el 60% de los muertos
no eran ni terroristas ni militares, o sea, era gente común y corriente. O sea, de cada 10 personas asesinadas, 6 no tenían nada que ver en el conflicto. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que estos militares entraron a matar y que los terroristas que eran delincuentes también mataron gente. Ahora, los terroristas se hacen los santos, que ellos no fueron, que ellos no hicieron nada, y los militares dicen de que ellos tampoco, ¿no? Y que en todo caso a los que mataron fue únicamente los terroristas, porque todo el mundo se lava las manos, pero lo cierto es que tenemos a todos esos muertos y desaparecidos, ¿se da cuenta? Y los testimonios de gente de los pueblos que cuenta la verdad, cuenta cómo los masacraban los terroristas y también cuentan todos los abusos que han hecho las Fuerzas Armadas, como lo que estamos viendo ahora nosotros. Y eso se llama terrorismo de Estado. Lo quieran llamar como lo quieran llamar, pero eso es lo que es. Y si lo estamos viendo ahorita, con video, con grabaciones, en plena época, siglo XXI, con tecnología, ¿se imaginan cómo habrá sido en esas comunidades quechohablantes donde no había electricidad, ni radio, ni nada? Y todas las cosas, las terribles violaciones de las mujeres que denuncian, mujeres quechohablantes en unos dramas espantosos, desesperadas, cómo vieron que les mataban a sus hijos, a sus esposos. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que indigna, ¿no? Porque por racismo, por desprecio, ¿no? Se mató a diestra y siniestra, se da cuenta, ¿no? Eso es lo que nos resulta tan escandaloso. Eso fue el asunto del terrorismo, ¿no? Y va a continuar eso y se va a prolongar hasta la época de Fujimori, como ahora veremos. Para colmo, en esta época de los años 80 que estamos mencionando, se va a producir también un fenómeno del niño a gran escala, lo que se conoció como el meganiño, del año 1983, con inundaciones, con sequías, con crisis agrícola y con epidemias. El fenómeno del niño era tan espantoso que en el norte se inundaban hasta los cementerios y se salían, así como en riachuelos, los ataúdes, ¿no? Y los muertos que encallaban en las puertas de las casas. Así de monstruoso fue. Como consecuencia, mucha gente de la zona del norte emigró hacia la capital y mucha gente también, huyendo del terrorismo, emigró también a la capital, causando un mayor centralismo y una tremenda ola migratoria para los años 80. Y también vino la crisis de la deuda latinoamericana, ¿no? Lo cual empobreció más todavía para esos tiempos a nuestro continente. Y si las cosas ya iban mal, pues las cosas se iban a poner peor. Porque la gente desengañada de las élites, de las clases políticas, de los militares, decidieron darle una oportunidad al APRA. Y la gente votó por Alan García Pérez. ¿Quién era Alan García Pérez? Era, alguien que se había formado desde niño en el partido aprista, porque su papá estuvo gran parte de su vida preso en la época de Odría, así que él, que era un muchacho, porque Alan García era muy inteligente, eso nadie lo va a negar, pero ya sabemos que hay inteligencia para el mal y para el bien, ¿no? Y este sujeto, pues va a resultar pues todo un megalómano, ¿no? Ahí en el partido aprista lo van a adiestrar en sus discursos, haciendo ¿cómo se llama? Oratorio y todo eso se convirtió en el engreído de Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre nunca tuvo hijos, nunca se casó. En el partido todo el mundo lo sabía, pero en su época era todo un escándalo si lo hubiera dicho abiertamente. Él era homosexual. Entonces, hasta ahora muchos lo niegan, pero esa era la verdad y no hay ningún problema. En esta época se puede hablar abiertamente de esas cosas, ¿no? Lo cierto es que él lo va a apadrinar a Alan García y por eso es que cuando ya murió Haya de la Torre, Alan García parecía como una joven promesa el futuro del partido. Entonces va a ganar las elecciones con una diferencia, o sea, la edad mínima, ¿no?, que se requería para ser presidente de la República, y va a ganar en las elecciones para gobernar entre 1985 y 1990. A ver, ¿pero qué pasó?
la gente, ¿por qué estaba votando en realidad? No votamos por caras, no votamos por personas, votamos por los partidos y los grupos de poder a los que representan o cuál es la ideología que tiene este grupo. Estaban votando por el APRA. ¿Qué cosa es el APRA? El APRA es un nacionalismo, un capitalismo de Estado. O sea, era básicamente lo mismo que había hecho Velasco. Y si la crisis y todo lo que había ocasionado el velasquismo era problemático, entonces la gente con un total desconocimiento de teoría política lo que estaba haciendo era votar por otro Velasco prácticamente, solo que no era militar, pero tenía los mismos ideales nacionalistas, porque eso es lo que es el APRA. Entonces ya podíamos ver a futuro qué cosa iba a ocurrir, al menos ya que está usted informado. Entonces Alan García llega y decide plantear una política económica heterodoxa, no recontraliberal, sino una economía mixta, con características de control estatal, ¿no? Y al mismo tiempo no dejando de ser capitalista, por lo cual Alan García va a instaurar un control de precios, es decir, va a tener que establecer los límites en donde los precios se pueden mover para poder intentar frenar la inflación que ya venía creciendo. Va a aplicar subsidios, o sea, el Estado va a cubrir parte de los costos de las cosas que eran muy caras para que la gente pudiera tener pues unos precios más estables y asequibles, al menos en un principio, y va a crear el dólar MUC, un dólar seguro para que los hombres de negocios pudieran tener un valor de cambio que les permitiera continuar en el juego económico, ¿no? Hasta ahí todo iba bien. Duplicó los salarios, congeló el precio de los alimentos. Mis padres me cuentan, porque yo nací en el 83 y era muy pequeña como para entender lo que pasaba, ¿cómo se llaman estos gobiernos? Nací en la época del segundo gobierno de Belaúnde, pero ya para finales del gobierno de Alan García ya recuerdo algunas cosas que les voy a ir comentando en todo un rato, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Todo parecía que iba bastante bien. Mis papás me dicen de que del año 85 al 87 parecía de que Alan García había arreglado todo parecía que iba muy bien. Pero ¿qué cosa estaba ocurriendo en realidad? La verdad es que Alan García literalmente se estaba tirando toda la plata que tenía el Estado en tratar de cubrir la apariencia de que todo iba para mejor. Es como si usted se hubiera dedicado a vivir así muy ajustado y hubiera hecho unos ahorros y luego lo sacara y comenzara de la noche a la mañana a darse una vida de millonario y la gente creyera que usted tiene mucho dinero, todo, pero hasta que se le acaba, pues. Y eso fue lo que pasó, porque se le acabó para el año 87. Y así como la gente lo estaba amando, la gente pasó a odiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzó a caerse a pedazos todo su régimen y comenzó una super hiperinflación encrecida que no había cuándo bajara y parara. Imagínense que lo saludable en una economía es que la inflación no pase de 2.3%. En la época de Alan García llegamos a tener una inflación del 2000%, para que se haga una idea lo inestable que era la situación. Era una pesadilla, ¿no? ¿Y qué cosa va a hacer? Ya lo que fue el colmo y lo que fue lo que lo terminó trayendo más abajo todavía, va a ser que se acercó él para poder negociar el pago de la deuda externa en el Fondo Monetario Internacional, diciendo de que el Perú solamente podría pagar el 10% del valor de las exportaciones para la deuda externa y no el 60% como se estaba haciendo hasta ese momento. Su argumento era que si el Perú pagaba solo el 10%, el resto podía utilizarlo para desarrollar y que luego se podría pagarle más. Pero definitivamente el Fondo Monetario Internacional no iba a permitir semejante cosa. Ante tanta presión y todo, el Fondo Monetario accedió de que el Perú pagara el 30% del valor de las exportaciones, pero inmediatamente pasó la fase venganza. La fase venganza es que el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, declararon al Perú como país inelegible de crédito, ¿no? Es decir, un país de que si nos pasaba algún terremoto, una guerra, alguna cosa, nosotros no podríamos recibir ningún crédito internacional, porque nos habían puesto literalmente en el Infocorp internacional. Y así que Alan García se quedó traumado porque había metido las 4 patas y la economía se nos venía abajo en caída libre.
Entonces, hubo un freno de las inversiones públicas porque ya no había dinero, toda la plata se la había gastado dando subsidios. Vino la hiperinflación, ¿no? Como les digo, todo comenzaba a costar el doble. Hoy día, por ejemplo, la carne cuesta, un kilo de buena carne, 28 soles, ¿no? Mañana costaría el doble, 56 soles. Entonces era una desesperación, no había economía que aguantara, ¿no? ¿Y qué cosa hizo el Estado? Alan García, pues sacó la maquinita, le hacían caricaturas de él con una maquinita que parecía una moledora, imprimiendo billetes, imprimiendo dinero. Y eso lo único que hizo fue aumentar la hiperinflación, porque el problema no fue que no hubiese dinero, pero era un papel que no tenía respaldo. Entonces, pues, si había más billetes, las cosas costaban cada vez más caras. Por eso dicen que en esa época todos éramos millonarios, porque todos pagábamos millones. Imagínense que en el año 89, que yo iba primero de primaria, me daban mi propina, eran 50,000 intis. 50,000 intis era 50 céntimos hoy en día, para que vean lo devaluada que estaba la moneda, ¿no? Para que tenga una idea. A ver, acá hay una pregunta que hace su compañera Margaret, que dice, ¿qué pasó con el terrorismo en el inicio del gobierno de Alan García? Ya, ahorita llegamos a eso porque la cosa se puso peor. Ahorita primero estamos hablando de la política económica, porque el terrorismo seguía creciendo, pero vamos a ver en qué se convirtió. Digamos que va a ser un monstruo mucho peor. Veamos. Entonces, ¿no? Ya la hiperinflación, devaluación monetaria, producción de la maquinita, ya la cosa estaba bien fea, ¿no? Y todo comenzó a dolarizarse, ¿no? Lo que yo recuerdo es que cuando yo era chica, todos los aparatos, hasta comprarse un televisor, comprarse una radiecita, cualquier cosa, todo era en dólares, ¿no? Solamente los alimentos costaban, pues, una chiquita en intis, ¿no? Y después cambiaron a soles, pero todo estaba dolarizado. Una economía se dolariza cuando la moneda es muy inestable, y eso era lo que pasaba en la época de Alan García. Entonces, imagínense, pues, si no habían en intis dolarizar las cosas, era imposible acceder y comprar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Alan García? El Estado estaba en bancarrota y comienza a poner en práctica medidas de austeridad, que la van a denominar otra vez los famosos paquetazos, ¿no? Y de aquí yo ya me acuerdo, ¿ya? Y ¿saben qué es lo más dramático de esta situación? Que lo que yo recuerdo cuando empecé a tener uso de razón, ¿no? Era pues ya la crisis de Alan García. Entonces yo me acuerdo que nunca había luz. Yo vivo acá en Puente Piedra, ¿ya? Y en esta zona sí teníamos una luz muy tenue y todo eso, pero la luz se iba con frecuencia porque parte de las acciones terroristas era ponerles bombas en las torres de alta tensión para poder dejar sin luz a grandes áreas y con eso generar pánico, pues, ¿no? Entonces yo crecí prácticamente sin luz, ¿no? Y lo que recuerdo era que escuchábamos en una radio con unas pilas gordas, así las noticias, lo que pasaba, ¿no? Y usábamos unos lamparines, que no sé si usted los habrá visto, unos lamparines que se tiznan, que usan una mecha, ¿no? Y así era lo que había. Y el miedo, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Mis padres siempre hablando, discutiendo de la situación, el asunto de que el dinero no alcanzaba porque se devaluaba la moneda, llevándome a un lado, llevándome a otro, porque los alimentos no se podían conseguir. Aquí en mi casa, que es una zona de chacra, mi casa es bien grande, criábamos animales, ¿no? Para poder sobrevivir. Casi todo era autoproducción, porque en los mercados no se podía conseguir nada. Fue una época tan difícil que me acuerdo de que la gente salía a hacer cacerolazos, chancaban las ollas, porque no había ni qué comer. Las noticias en la prensa era de que las madres compraban alimento balanceado para animales para darle comer a sus hijos porque no había qué, no alcanzaba, ¿no? En las chacras acá permitían incluso lo que era el repase, ¿no? Para que la gente vaya y después de la cosecha recojan algo de lo que quedara para que pudieran llevar algo a las mesas de su hogar, ¿no? Acá venía gente, tocaban las puertas recolectando, pidiendo si sobraba comida o algo, a veces hemos tenido que regalar un pollo, una gallina, y así era, o hacer trueque, ¿no? Venían gente de chacras y nos canjeaban verduras por un pollo, y así yo recuerdo lo que yo recuerdo, ¿no? Y el miedo. Y lo más horrible de todos estos muchachos, de todo esto, es que uno termina normalizando la situación. Cuando uno es chico y ve estas cosas, uno cree que eso es lo normal y te acostumbras a vivir asustado, angustiado, no sabiendo qué va a pasar mañana, ¿no? En todas estas épocas, tanto en la de Alan García, en la época de Fujimori, con estas tensiones políticas y todo eso, yo era chica y yo tenía pavor ir al centro de Lima, porque vivía en Puente Piedra, ¿no? Cuando me iban a llevar, yo lloraba, yo no quería salir, porque ir al centro de Lima era
todo eran protestas y era justo porque la gente, pues miren todas las cosas que se vivían. ¿Y qué cosas hacían? Salía la policía y tiraba las bombas lacrimógenas. Yo recuerdo habernos quedado encerrados en restaurantes, cobijándonos, gente llorando, gente desmayada por los gases lacrimógenos, a veces hasta 3 horas ahí asustados porque había que ir al centro para cobrar en los bancos, para comprar cosas, porque antes no habían cosas así en todos los distritos como hay ahora. Y por eso yo tenía miedo, pavor de ir, ¿no? Y todo era caos, desorden, iba completamente cochina, llena de basura. Para mí, Lima, es lo que más asco y odio me da. Les juro que yo detesto esta ciudad asquerosa, ¿ya? Y para mí, Lima, ¿ves? Huele a pichi. Eso es lo que yo tenía en la cabeza desde que era chiquita, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Es una ciudad que siempre me ha causado mucho repudio, porque la recuerdo en esas épocas peores, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Y eso fue lo que tuvimos que vivir en ese tiempo, ¿no? Hasta que Alan García se metió con los bancos privados. Eso porque se sabe, ¿no? O sea, puede meterse con los pobres, con todos, pero con los ricos no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Alan García? Decide privatizar, o sea, estatizar la banca privada. Uy, se levantaron todos los banqueros contra Alan García, le comenzaron a sacar todos sus anticuchos de corrupción, de las cuales ellos habían sido cómplices, pero ahora que no les convenía, así de horrible se vivieron esos tiempos. Y lo que pregunta su compañera, ¿no? ¿Qué pasaba con el terrorismo? Pues seguía avanzando, creciendo, causando atentados y pasó lo peor. El terrorismo se casó con el narcotráfico, ¿no? Porque con todo esto, el narcotráfico había comenzado a crecer muchísimo, aprovechándose de todo el desorden nacional, ¿no? Y por supuesto, los narcotraficantes siempre han necesitado quien les cuide las rutas por donde sale la droga y quien les cuide sus cocinas de pasta básica de cocaína. Entonces se pusieron en contacto con estos grupos subversivos, con los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, y comenzaron a financiar sus actos terroristas a cambio de que estos les cuiden sus cocinas y los espacios donde ellos pues tenían su tráfico de drogas. Entonces, a partir del gobierno de Alan García, el terrorismo deja de ser terrorismo a secas para ser narcoterrorismo. ¿Qué es lo que hay hoy en día, no? Si hablamos de un terrorismo ahora ideologizado, que lo hagan así como lo hizo pues Abimael, el MRTA y todo eso se quedó en esa época. Ahora lo que hay es narcoterrorismo. Esos que están metidos en esas zonas es porque están en complicidad con los narcos, ¿no? Y el asunto es, si así tan valientes como son los militares contra la población y todo eso, fueran contra los narcoterroristas, ustedes creen que ya hubiera sido radical el narcotráfico, ¿no? Pero es bien curioso que tantos años y eso no se erradica, ¿no? Y que el Perú sea, junto con Colombia, los primeros productores mundiales de pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces ya se va dando cuenta de cuál es el negocio ahí, ¿no? Bueno, ahí es la cosa que se dispara en ese sentido el narcoterrorismo. Bueno, Alan García, ¿qué hace? Crea el Ministerio de Defensa para poder, ¿cómo se llama? Defender al Perú de todo ese caos, supuestamente, un reverendo fracaso, por cierto, ¿no? Unifica la Policía Nacional y establece comandos políticos militares en las zonas de emergencia, o sea, comienza a movilizar, ¿no? Personal en todo el país, pero insuficiente, ¿no? Y muchos de ellos terminaron ligados y convencidos a participar también con los narcotraficantes, ¿no? Y para esto, en estas persecuciones que se daban, una violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Se va a dar, por ejemplo, la masacre, por ejemplo, de Acomarca, en donde está involucrado el que ahorita es el presidente del Congreso, el tal Williams, ¿no? Él acusado de la masacre de Acomarca. El caso Callara, ¿no? Una serie de casos en donde se mató a población indígena, campesinos, y lo hicieron los militares. Están todos los testimonios ahí, sino que pues entre militares no se terminan acusando y por eso muchos de estos están libres, y incluso participando de la política. Y el caso del Frontón, ¿no? El caso del Frontón es escandaloso porque se levantaron los presos sistemáticamente en varios penales reclamando las malas condiciones en las que los tenían y además que muchos de ellos estaban sin juicio, ¿no? O sea, mucha gente que estaba como, entre comillas, en prisión preventiva, ¿no? Entonces reclamaban que les hicieran un juicio de una vez. ¿Habían terroristas? Sí,
pero también había gente que no lo era. Se levantaron haciendo un motín exigiendo pues todos los abusos que cometían contra ellos. ¿Y qué cosa hizo Alan García con su ministro Gianpietri? Ordenaron que se abriera fuego contra los presos y de esa manera se produjo la masacre del Frontón, ¿no? Donde se mató de esta manera a gente, a justos y pecadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, hay una cosa, así todos hubieran sido asesinos en serie, usted no puede ir y matarlos de esa manera, eso se llama matanzas extrajudiciales, ¿no? Porque para eso la gente pasa por un juicio, tiene una condena y son condenados a estar presos, no se les puede matar así a la gente deliberadamente, sean quienes sean, ¿se da cuenta? Y es un caso por el cual Alan García nunca respondió, porque él era experto fugándose, buscando asilo en las embajadas, ¿no? Y por eso cuando ya no vio escapatoria, supuestamente se pegó un tiro y se mató, pero ya honestamente yo ya creo que cualquier cosa es posible, ya no creo, ya ni siquiera creo que posiblemente hasta eso fue un teatro simplemente para huir. Ya, ¿qué más se puede esperar de todo lo que nos ha pasado, no? ¿Qué más ocurre? Bueno, una masiva migración. Mucha gente salió del país en esa época. Mucha gente se fue, ¿cómo se llama? A Estados Unidos, se fueron a Italia, buscando a España, otros horizontes, pero principalmente Estados Unidos, dada la situación. Y aparece un movimiento, el Movimiento Libertad, que era de Mario Vargas Llosa, quien comienza a perfilarse como nuevo candidato a la presidencia. En esa época algo que recuerdo mucho es que hubo todo un escándalo y digamos que la canción símbolo de ese tiempo, que quizás usted por ahí la ha escuchado, ¿no? Se llama Las Dos Torres, de un grupo bodrio que son los, no sé quién y los no sé cuántos, ¿no? Pero quizás la única cosa interesante que hicieron en su mediocre carrera fue esa canción, ¿no? Las Torres. Las Torres, debe haberlo escuchado, ¿no? Como esa canción, un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emerretista, un traficante en el Guayaga, el búfalo aprista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía, ¿no? Y así comienzan a hablar, ¿no? Y con 5 lucas me compro un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto y en su defecto un par de periodistas, ¿no? Dice, y quizás a Fujimori, ¿no? Porque en esa época recién aparecía en ese escenario Fujimori, ¿no? Y no se sabía, pues, el monstruo que se venía, ¿no? Entonces, esa era la situación, ¿no? Inclusive hasta lo persiguieron a los del grupo por haber creado esa canción porque le fastidió bastante a los apristas, ¿no? También le crearon una canción que se llamaba Alan Alan, ¿no? Donde también rajaban y le decían todo lo que él era. Así fue la situación, ¿no? Y es lo que yo recuerdo de esa época. Y bueno, vinieron las elecciones del año 90. Y en las elecciones del año 90, se presentaron 2 candidatos de fuerza. Mario Vargas Llosa, bueno, Mario Vargas Llosa era el candidato de fuerza y todo indicaba que él iba a ganar las elecciones. El otro candidato era Mario Vargas Llosa. Bueno, era Mario Vargas Llosa, perdón, el que era el candidato de fuerza. El otro candidato era Alberto Fujimori. ¿Quién era Alberto Fujimori? Fujimori era un completo desconocido en ese tiempo. Solamente tenía un historial académico, ¿no? Había sido rector 2 veces de la Universidad Agraria de La Molina. Un tipo bastante estudiado, ingeniero agrónomo, 2 maestrías, ¿no? Un tipo muy estudioso, pero como les digo, hay inteligencias para el bien, así como hay inteligencias, pues, para el mal. Fujimori, ¿no? Aparece como un candidato que representa a un sector de los pequeños empresarios, ¿no? A los emprendedores, a la clase media, a los que eran los docentes universitarios. Entonces, pues, aparecía como un candidato que en realidad no tenía mucha fuerza. Pero lo cierto es que se estaba dando un fenómeno en toda América Latina en ese tiempo, porque comenzaban a llegar al poder los que eran denominados los outsiders, o sea, los que estaban fuera de lugar, fuera de sitio, candidatos que no representaban a partidos políticos tradicionales, porque la gente ya estaba harta de eso. La gente quería tecnócratas, quería gente que hiciera obras, ¿no? Que mirara pues hacia una idea de industria, progreso y todo eso. Mario Vargas Llosa era visto como un representante de la derecha, ¿no? Y Mario Vargas Llosa ahí comete un error al decir la verdad, en realidad, porque en este país decir la verdad es un error. Mario Vargas Llosa dijo de que la situación económica del Perú era tan grave que lo único que quedaba era hacer un shock económico para poder recuperar la economía. Y era cierto, ¿no? O sea, sí, había que hacer un ajustón más, pero ya la cosa estaba tan, pero tan dura y tan fregada que la gente tenía miedo de que haya una nueva crisis económica. Entonces, mientras que Fujimori
comenzó a hacer su campaña diciendo de que él se comprometía de llegar al poder de no hacer un shock económico. O sea, todo lo opuesto, ¿no? Y con eso ganó las elecciones. Entre otras cosas, lo ganó también por racismo, ¿no? Porque vamos a encontrar de que la gente, ¿no?, identificaba a Fujimori como si fuera un personaje, como si fuera, ¿no? Como era asiático, entonces la gente tiene todo un imaginario racista de los asiáticos, ¿no? De que era serio, que era responsable, que era decente, que era trabajador, ¿no? Y que era, pues, muy inteligente y que prácticamente era un samurái, ¿no? Y por eso la gente votaba por Fujimori. Pero no había nadie más criollazo y vivo que Fujimori, ¿no? Y vamos a ver cómo terminó, pues, burlándose prácticamente de todos los que en él confiaron. Entonces, Fujimori llega al poder, ¿no? Y lo primero que hace es lo que había dicho que no iba a hacer. Shock económico. Pone fin a los subsidios, pone fin al control de precios y comienza una economía recontraliberal. Pone fin al tipo de cambio, el tipo de cambio fijo, y con eso se redujo la demanda porque todo se encareció, entró en juego y con eso se redujo la inflación. Fujimori quería eso, reducir la inflación, ¿no? Proclama la independencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Y inicia una reforma tributaria para reorganizar la SUNAT, todos los organismos recolectores de impuestos que haya, ¿no? Y se va a Washington, ¿no?, para pedirle al Fondo Monetario Internacional, ¿no?, qué cosa teníamos nosotros que hacer para poder reingresar a ser elegibles, ¿no? Y Washington nos da una receta en donde prácticamente nos decía de que teníamos que ser recontra liberales y poner a disposición nuestras, ¿cómo se llama?, empresas públicas, todo nuestro país, para que pudiera entrar cualquier empresa privada a administrarlas, ¿no? Pudieran tomar el control, la empresa privada extranjera, de las empresas nacionales. Y Fujimori vino y lo cumplió, pues, al pie de la letra, ¿no?, para poder lograr esto. ¿Pero qué cosa hizo? Le puso un letrero de se vende a nuestro país. Así que hubo una promoción de la privatización de empresas públicas, ¿no?, para que vinieran empresas de todo el mundo a comprar y ya el Estado no pudiera tener empresas públicas, todas fueran empresas privadas, ¿no? Y que los extranjeros vinieran y se pudieran adueñar de todo lo que les daba la gana. Entonces, pues, estaban recontra felices, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Y comienza, pues, esto de precarizar el trabajo. Flexibilidad laboral, que no quiere decir que otra cosa que una serie de despidos masivos de trabajadores que habían estado en esas empresas estatales, porque ahora las empresas pasaban a ser privadas, ¿no? Mucha gente fue despedida, algunos les ofrecieron algunos sueldos para que renuncien, para que se vayan, y otros que no quisieron irse a sus trabajos, igualitos los perdieron, solo que ya no les dieron ningún tipo de bonificación ni nada, y fueron echados de la noche a la mañana. Por eso que en esa época la calle se llenó de ambulantes. Usted no tiene idea de la cantidad, todo el mundo vendía algo, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin trabajo. Fue una época muy, pero muy dura, ¿no? Muchos vecinos acá que perdieron sus trabajos en el sector público, ¿no? Y eran verdaderos dramas porque se quedaron sin comer, ¿no? Muchos podrían asumirlo unos pocos meses el estar sin trabajo, pero después ya no. Fue terrible en realidad. A ver. Y pues Alberto Fujimori se hizo recontra amiguito, ¿no?, de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, un abogado graduado de la Universidad de San Marcos, un alumno muy destacado en realidad, ¿no? Pero un tipo, un psicópata, un tipo de una inteligencia, pues, para el mal. Montesinos era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, era el encargado de dirigir las investigaciones, las estrategias, todo, ¿no? Y se volvió su amiguito y los dos fueron tremendos cómplices de la corrupción, convirtiendo a este gobierno, que se va a prolongar por casi 11 años, en el top 7 de corrupción a nivel mundial. Está en el top 7 de los presidentes más corruptos de la historia. A ver, pregunta Shania. ¿Las empresas públicas estaban quebradas?
las empresas públicas simplemente desaparecieron. De por sí estaban arruinadas por la corrupción y todo esto, pero lo que había que hacer era en todo caso pues reestructurarlas todo. O sea, lo ideal es que exista una alternativa para la gente de tener una empresa estatal que funcione con los impuestos de los peruanos, ¿no? Y que te pueda servir. Por ejemplo, que tuviéramos una empresa estatal de telefonía. Entonces, si tú pues no tienes plata para poder acceder, no sé, a un internet de una empresa privada, todo puedes usar el servicio estatal, que quizás no sea perfecto, pero al menos te solucione el problema. Y eso también regula el precio, porque como la empresa privada ve que hay una empresa estatal que provee un servicio que no es muy bueno, pero que te da un buen precio y que la gente se va por ellos, entonces la empresa privada te ofrece pues menores precios y trata de darte incentivos porque hay una competencia que beneficia al consumidor. Pero si todas son empresas privadas y a la larga monopólicas, entonces te terminan poniendo el precio que te da la gana y se hace impagable y ya el consumidor no tiene una alternativa, se da cuenta. Ahora, ¿las empresas estaban quebradas todo? Pues sí, las empresas estaban quebradas, estaban arruinadas porque estaban llenas de corrupción, de mafias, ¿no? Y por eso es que él dijo, sí, hay que venderlas todo. Pero miren, pues, o sea, ese es el otro extremo. Llegaron empresas privadas, pero las empresas privadas no van a ser necesariamente que funcionen al 100%, bueno fuera, ¿no? Pero ya se ha dado cuenta usted los servicios mediocres que se pueden tener, si no, pues intente usted comunicarse con su empresa de telefonía celular, con Movistar, por ejemplo, o con la empresa que le provee la luz, alguna cosa, se da cuenta, son empresas que funcionan con mediocridad, y ese es el problema, ¿no? Porque las empresas vienen y como Fujimori se da cuenta, para poder ratificar todo esto, de que todo sea privatizado, de que todo sea facilidades para los extranjeros, se daba cuenta que necesitaba cambiar la Constitución. Por eso es que produce el autogolpe del 5 de abril de 1992. Sale entonces, dice, ¿no?, que va a disolver el Congreso de la República, ¿no?, y que entre en un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, disuelve el Congreso, interviene el sistema judicial, comienza a controlar los medios de comunicación, ¿m? Y convoca elecciones para un nuevo Congreso, en donde sale elegido en mayoría dos grupos, Cambio 90 y el grupo que se llamaba Nueva Mayoría, que en realidad hacen mayoría del Congreso y terminan haciendo todo lo que Fujimori quería. Por eso hizo este cierre del Congreso, porque quería tener a los congresistas que le conviniesen. Y sacan la nueva Constitución. La Constitución que ahora pues está, ¿cómo se llama?, tan cuestionada, ¿no? La Constitución del 93. Esta, ¿cómo se llama?, Constitución del 93, está en el marco económico del libre mercado, pero el problema es que la Constitución prohíbe que el Estado pueda ser gestor y emprendedor. O sea, está prohibido que el Estado pueda darnos una alternativa más económica, lo que les dije, todo está prohibido, todo es pro empresa extranjera o empresa privada. También acá buscó la manera de poder reelegirse en las elecciones, porque en esa época no podía ser presidente después de haber tenido un periodo, tenías que esperar que otro llegue y quizás votaran por ti después, pero no, ahí él cambia eso, ¿no?, que podía reelegirse inmediatamente porque tenía intenciones de quedarse. Además de que solamente iba a existir la Cámara de Congresistas y ya no la de diputados. Y se instaura la pena de muerte, pero solo para los casos de traición a la patria, ¿no?, que al final nunca se ha puesto en práctica esto. Y que los órganos constitucionales deben ser autónomos, sí, se supone, ¿no? Pero a la larga todos estaban intervenidos por Fujimori y Montesinos. Y se introduce, miren qué importante, la figura del referéndum para la reforma de la Constitución. Y usted dirá, entonces, ¿por qué ahora no quieren hacer referéndum? Porque ellos mismos, los congresistas, lo que han hecho es cambiar ese artículo de la Constitución para que ya no se pueda hacer referéndum, porque como usted sabe ahora ya no pueden hacer consulta popular por nada, ya lo cambiaron en la Constitución, o sea, ellos manosean la Constitución como le da la gana, siempre y cuando le convenga sus intereses, ya no nos pueden preguntar a nosotros nada. ¿Ve? Entonces, contradiciendo la propia Constitución que se supone que defiende, la del 93. Ahora, respecto a la lucha contra el terrorismo, ¿no?, mucho se habla, Fujimori acabó con el terrorismo, ¿qué es lo que hizo? Exacerbar esos métodos de cómo eliminar a justos y pecadores para acabar con el terrorismo, como un exterminador, pero de poblaciones también. Ese es el problema, eso es lo que se le critica, ¿no? Eso es como que usted, digamos que sufre la desgracia de tener una infección generalizada y se le comienzan a gangrenar los dedos de una mano.
Y el doctor que dice, no, ya está fregado, eso va a avanzar, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que amputar esa mano, pues, ¿no? Porque ya los dedos están agregados y siempre quiere decir que las bacterias ya corrieron más adentro, así que por eso amputan una mano completa. ¡Qué tragedia!, ¿no? Y entonces, imagínese que el doctor, en lugar de cortarle una mano, le corta todo el brazo. Y usted dice, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto si solamente eran unos dedos, me hubieran cortado la mano, porque obviamente pues mi brazo lo necesito, puedo usar una prótesis y todo esto, y todavía le vienen a decir, ¿no? Que qué más quieren, que le han salvado la vida, que estaba gangrenado, que no se queje, ¿no? Eso es lo que hicieron, ¿no? O sea, mataron a muchas personas inocentes para poder matar a los que sí eran terroristas. Eso es lo que se le critica. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron en comunidades campesinas, lo hicieron en zonas populares, con gente que no tenía relación con el gobierno, con personas que nunca les han importado porque no eran de familias influyentes. Si eso hubiera ocurrido en barrios pitucos, en zonas acomodadas, ¿usted cree que hubieran sido así? No, pues, porque a ellos no los tocan. Eso es, por eso hubo un factor racista y clasista en la lucha contra el terrorismo. Y como siempre que sale perjudicado, ya lo ve, es el pueblo, ¿no? Esa es la situación. Eso es lo que se le critica a Fujimori. Entonces, va a llevar a cabo una serie de estrategias, ¿no? Comités de autodefensa que se comienzan a instalar en las poblaciones para que ellos mismos se vayan defendiendo de los terroristas y eventualmente de los militares, como les digo, que también llegaban a matar, ¿no? Pero los militares, pues, ocasionaban masacres a como les ha dado la gana, y eso no lo invento yo. Usted puede descargarse el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Eso está a disposición de todos ahí en el internet, en PDF, y usted va a encontrar ahí cómo está clasificado, ¿no? Muertes, ¿no? Asesinatos y crímenes cometidos por Sendero, cometidos por MRTA, cometidos por las Fuerzas Armadas. Ahí está, para que vean, ¿no? Responsabilidades de todos, porque aquí no hay inocentes. Los únicos inocentes son los campesinos y las personas que no tenían nada que ver y terminaron siendo asesinados de la peor forma en esta lucha contra el terrorismo que se hizo, ¿no? De la manera más irresponsable, llevándose a mucha gente inocente. ¿Qué más? Se crean también destacamentos paramilitares, y eso sí es delito, porque es como que se forman grupos que supuestamente no existen, pero están formados y se hacen para que hagan operativos especiales desde el gobierno, deshaciéndose de objetivos que ellos quieren deshacerse, pero como no existe, entonces aquí no pasó nada, ¿no? Eso es, ¿no? Encubiertos, como el Grupo Colina, que dentro de sus acciones está, por ejemplo, la famosa matanza de Barrios Altos, ¿no? Ellos dijeron de que habían recibido una información, que había una cúpula de terroristas reunidos en un lugar, se metieron con todo, y resulta que era una pollada familiar. Mataron a gente que no tenía nada que hacer en esta situación, eran una familia que estaban haciendo una pollada en Barrios Altos, e inclusive asesinaron a un niño que tenía 8 años de edad. Y fueron órdenes de Fujimori y toda esta gente, ¿no? Dígame, un niño de 8 años era un terrorista, ¿no? Se le tenía que matar de esta manera a esta criatura que estaba en una apoyada de su familia, ¿sabe? ¿Y qué pasa? Nada, pues, uy, Fujimori es un héroe. Pero ahí está, pues, esa es la verdad, lo que no se dice, ¿no? Y grupos paramilitares. El asesinato, por ejemplo, de los estudiantes universitarios de la Cantuta, ¿no? Los muchachos, pues, tenían todo el derecho a reclamar, ¿no? Se les acusó de ser terroristas y se les asesinó de la peor forma, ¿no? Todas estas acciones se dieron. Quieren que no digamos nada, que pretendamos que no sucede, como las cosas que están sucediendo en la actualidad, lo estamos viendo y quieren hacernos creer que no es lo que estamos viendo. O sea, que nuestros ojos nos engañan, ¿no? Así es, ¿no? Y si usted reclama y dice algo, entonces quiere decir que usted es cómplice de los terroristas o de repente también es un terrorista. ¿Qué estamos? En la época del fascismo. Bien. Y en esa época se lograron recapturar a alguien que se les había fugado y escapado. El líder del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Pulay Campos, ¿no? Y lo van a exhibir y lo van a pasear ahí, pues por supuesto, porque eso le daba créditos al gobierno. Así como también se capturó a Abimael Guzmán, pero no lo hizo Fujimori ni su gente, lo hizo un grupo especializado para poder detectarlo. Siguieron casi 2 años hasta donde pudieron detectar dónde estaban, pero el que se aprovechó de todo el crédito, el que hizo pasar como que había sido él, todo fue Fujimori, pero esto no, eso lo hizo un grupo secreto de servicio de inteligencia que lo siguió a Abimael Guzmán para poderlo capturar, y en el año 92 lo exhibieron de esta manera, así, en una jaula con su traje de rayas, para demostrar que se había capturado al líder de Sendero Luminoso, que falleció hace no mucho, se murió, ¿no? Ya, entonces, ahí ven, ¿no? Toda esta sarta. En realidad, Fujimori y Abimael Guzmán
son la misma cosa, un par de asesinos, de delincuentes, unos tipos despreciables. Aquí no se salva ninguna de estas lacras de la sociedad. Los únicos inocentes son la gente que murió por culpa de estos dos monstruos. ¿Qué más? Continuemos. Bueno, y para el año 95 viene otra cosa peor, que va a ser la guerra del CENEPA, un conflicto que se desarrolló entre el mes de enero y febrero de 1995, terrible situación. ¿Quiénes fueron enviados a esta guerra donde se metieron los ecuatorianos por este sector de la cordillera del Cóndor? ¿No? La zona de Tiguinza, la zona de, ¿cómo se llama? La Cueva de los Tallos, toda esta zona, ¿no? Por ahí se metieron y mandaron a jovencitos de la edad de usted, justo que habían acabado la secundaria y estaban, todavía no trabajaban ni estudiaban. Los obligaron a ir, los prepararon en 2 meses, rapidito, para que vayan como sea y allá con sus armas solitarios en esos lugares. ¿Qué cosa bien hay? Minas antipersonales, esos que explotan, ¿no? La gente pisó estas minas y muchos de estos muchachos murieron, otros quedaron sin piernas, sin brazos, sin piernas y sin brazos, ¿no? En silla de ruedas, ciegos, llenos de esquirlas, ¿no? De cicatrices, en esa situación terrible. Y el gobierno ni siquiera se hizo cargo de ellos nunca. Para que al final Fujimori termine firmándole la paz a los ecuatorianos y cediéndoles 1 kilómetro cuadrado del territorio peruano. Y sellaron todo este asunto con el Ecuador con la firma del Acta de Brasil. ¿Y por qué mandaron a matar a la muerte fija a tantos muchachos de la edad de ustedes que se quedaron siendo tan jóvenes, arruinados, ¿no? Esa es la situación que hubo la guerra CENEPA. Uy, pero lo pasó con todo lo alto y eso le dio réditos a él y con eso se garantizó su reelección, ¿no? Fujimori fue reelecto, como recuerden que la Constitución había hecho de que podía haber reelección inmediata, entonces hizo presidente otra vez. En ese tiempo, para ese segundo gobierno, va a comenzar a controlar todas las instituciones públicas y privadas para facilitar su nuevo plan. Quería reelegirse. No le bastaba con ya haber tenido ya casi 10 años de gobierno y quería un tercer gobierno. Esta reelección la va a validar haciendo de que se firme la ley de interpretación auténtica de la Constitución, diciendo que él había sido presidente elegido por primera vez con la Constitución del 79 y la segunda vez con la Constitución del 93 y que por lo tanto él podía tener un gobierno más porque sería en realidad su segundo gobierno con la Constitución del 93. O sea, ya que no sea vivo, pues. Y es así como buscaba hacerse presidente. Pero el problema, ¿no?, era que para el año 2000 ya mucha gente sabía esos escándalos de corrupción y no tenía garantizado, ¿cómo se llama?, el hecho de ganar las elecciones. Entonces va a comenzar a urdir todo un plan para poder seguir con esta situación, ¿ya? A ver, veamos. A ver, me pregunta Margarita, con la captura de Abimael Guzmán, ¿se detuvo el terrorismo? Sí, prosiguió, pero bajó bastante, ¿no? Bajó bastante en realidad. Y ¿cómo se llama? Con todas estas operaciones que hizo, como le digo, matar a diestra y siniestra, entonces estas acciones disminuyeron notablemente, pero por eso se hablaba de que ganó la lucha contra el terrorismo, pero ya sabe a qué costo, ¿no? Matando a justos por pecadores, a diestra y siniestra, de una manera indiscriminada, y eso es pues lo escandaloso y lo que se le critica. Recuerdo también, y eso está acá en el margen ya de su segundo gobierno, que en finales del año 96, inicio del año 97, se produjo el secuestro de una serie de políticos en la Embajada de Japón. Ahí entonces, hubo todo un asunto de intentar negociar todo, pero que acabó con el desalojo de estos miembros del MRTA y con el asesinato de los mismos tras la operación de Chapín de Huántar que se hizo para poder liberar a todos aquellos que estaban secuestrados ahí. Esos son todos los hechos que ocurrieron, imagínense, ¿no? Cuándo colapsa y cómo acaba el régimen fujimorista, ¿no? A ver, ya sabían de que ellos sabían que no iban a ganar las elecciones. Ya habían emprendido una serie de cosas para poder tener aturdida a la población. Aparecen los cómicos ambulantes, aparecen los talk shows, Laura Bozzo, aparecen los programas de chismes, esta basura que es Magali Medina, ¿no? Aparecen, ¿cómo se llama? Los
los psicosociales, la Virgen que llora, que los extraterrestres, que el monstruo de los cerros supuestamente era un asesino en serie, todo esto creado desde el CIN para tener a la opinión pública distraída. Y todo lo que había aparecido en ese tiempo, que eran los vergonzosos diarios chicha, que costaban 50 centavos, ¿no? Y que en realidad era completamente escandaloso todo lo que publicaban, ¿no? Mujeres calatas, escenas sexuales así, a vista y paciencia a todo el mundo, fotografías de gente descerebrada, atropellada, quemada, todo escandaloso a la prensa amarilla, y así controlaban a la gente. Pero, ¿qué ocurre? Ya como Fujimori no iba a ganar porque no tenía asegurados los votos, había aparecido un candidato que comenzaba a concentrar el apoyo popular, que era Toledo. Entonces lo que se estaba tramando y manipulando las encuestas era hacia un fraude electoral, y ya la gente se daba cuenta de esta situación. Por eso es que, como ya estaba urdido todo su plan de fraude, entonces Toledo se retira de las elecciones. Entonces Fujimori se reelige, pero su gobierno ya tenía patas cortas, ¿no? Se va, por ejemplo, a la gran marcha de los 4 suyos para acabar con este régimen abusivo y lleno de fraude y de corrupción, hasta que la caída definitiva viene con la emisión del primer Vladivideo, ¿ya? El primer Vladivideo que aparece muestra a Vladimiro Montesinos rompiéndole la mano a Alberto Curi, que era congresista y que le dieron $15,000, ¿no? Para poder que se cambie de bancada, ¿no? Fernando Olivera fue el encargado de mover este video, y luego aparecerían muchos más, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo, ¿no? El del general Chacón, el papá de la ex congresista fujimorista Cecilia Chacón, recibiendo, miren estos fajazos de dinero que recibía para que los militares estuvieran a su favor. Y así, ¿no? Ya cuando comienza a hacer esto escandaloso, entonces Fujimori, ¿qué hace? Urte un plan. Le pide permiso al Congreso, que era su gente, que lo apoyaba, para irse a una cumbre de presidentes en Brunei, en Asia. Y se fue, y no regresó, se fue a Japón, y desde Japón anunciaba su ¿cómo se llama? Su renuncia, renunció por fax. Y además nos decía de que él era ciudadano japonés, algo que se había especulado y se había denunciado todo el tiempo en su gobierno, de que él no había nacido en Perú, que él había nacido en Japón, migrante con sus padres. Y ahora confirmaba que sí era cierto, que había nacido en Japón, y que por lo tanto, al ser un ciudadano japonés, no podíamos extraditarlo porque él había nacido ahí. Es más, él llegó incluso a ser candidato a senador ahí en Japón para asegurarse y quedarse más tiempo. Y con eso pues pateaba el tablero, se quedaba allá, o sea, demostraba que se había burlado todo el tiempo de nosotros. Acá, ¿qué se hizo? Se nombró como presidente de este periodo de transición hacia 9 elecciones a Valentín Paniagua, ¿ya? Valentín Paniagua entonces inaugura un proceso de transición donde se restablece la institucionalidad democrática, se establecen juzgados anticorrupción, se comienzan a votar a todos estos que habían estado ligados al régimen, ¿no? También se firma el contrato de explotación del gas de Camisea, se conforma la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional para investigar a todos estos asesinatos que hubo en esta lucha contra el terrorismo, y llega al poder Alejandro Toledo. Bueno, era lógico, ¿no? Porque la gente lo identificaba con la marcha de los 4 suyos, la gente lo veía a él como el símbolo de la resistencia y todo esto. La cosa es que votan por Toledo. ¿Qué pasó con Toledo? Con Toledo mantuvo el modelo liberal de la economía, ¿no? Pero se produce una reactivación y crecimiento económico, ¿no? Nos llenó de préstamos con diferentes países, pero también firmó una serie de tratados de libre comercio y una gran demanda de productos por parte de China e India, ¿no? Lo cierto es que la economía con Toledo se estabilizó, al menos de las clases medias hacia arriba, porque en las clases populares y del interior no se sintió esto, ¿no? Y eso es lo que tanto se le acusaba a Toledo. También hubieron protestas sociales, por supuesto que sí, por esta falta de inclusión. Durante su gobierno salió el informe final de la CBR, donde estaban el número de muertos, casi 70,000 entre muertos y desaparecidos en este periodo del terrorismo. Él creó el programa Mi Vivienda, que existe hasta la actualidad, el programa Huascarán, para poder dotar de tecnología a la educación en el interior del país. Y los contratos de las carreteras interoceánicas, con Odebrecht, pues. Por eso es que él está pedido para ser extraditado, eso es lo que tiene que venir a pagar, ¿no? Y los tratados de libre comercio que mencionábamos.
bueno, como les digo, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad, 69.280 personas murieron y desaparecieron a causa del conflicto armado interno peruano en esta lucha contra el terrorismo, en donde terroristas y militares se enfrentan, pero salen muriendo gran cantidad de personas inocentes. Inestabilidad política y la crisis de los valores democráticos. Sí, pues miren, Fujimori sigue en presión, ya hasta que se muere, no, cuando se muera yo le digo Fujizombie, porque no hay cuando se muere y siempre sale a relucir que está muriéndose cuando ve que las papas queman. Toledo, prófugo, ya lo están próximo a extraditar. Alan García, le dieron impedimento de salida del país, ¿no? Y cuando vio que todo se le puso en su contra, según ellos se suicidó, ya no sé si eso sea cierto. Ollanta Humala ha estado en prisión preventiva, sigue investigado, en cualquier momento el juicio termina y lo meten preso. Y PPK Kuczynski estuvo con prisión detenimiento preliminar en su casa, creo que recién se lo han levantado, está buscando que le den permiso de ir a Estados Unidos, porque ella no quiere volver, así está la cosa. Y durante el segundo gobierno de Alan García, entre el año 2006 al 2011, ¿qué cosa ocurrió? ¿Hubo crecimiento económico? Sí. ¿También se redujo la pobreza? También. Pero unos escándalos de corrupción espantosos, porque lo que más creció fue su fortuna personal. Alan García Pérez, entonces, en su segundo gobierno, va a crear también el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, pero los escándalos que van a sonar van a ser los petroaudios, donde salió a relucir de su propia boca de los apristas que estaban en Petroperú, cómo negociaban con el país, ¿no? Así como también Alan García terminó indultando a más de 1.000 narcotraficantes a cambio de pagos que se hicieron. Eso tuvo de escándalo, ¿no? Protestas sociales, cómo se levantaron en la zona de Bagua y cómo la policía se enfrentó a los nativos y terminaron muriendo muchos nativos y también policías, el famoso baguazo. En su época se firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Chile, con China, con Canadá, y por eso es que se vio este asunto del crecimiento económico, ¿no? Era una tendencia latinoamericana en su tiempo. Bueno, y hasta ahí nos marca pues el temario y llegamos a nuestra línea de tiempo. Voy a colocarles las alternativas, ¿ya? Para poder a ver cuáles son las respuestas, chicos. Y ya lo único que me queda pues es despedirme. No les voy a desear suerte porque ingresar a la universidad no es cuestión de suerte, es una recompensa al esfuerzo y ningún esfuerzo que haga va a ser en vano, muchachos, porque les va a servir para poder pasar con éxito su primer año de universidad, en donde se ven otra vez todos estos cursos y usted tiene que llegar muy bien preparado. Ser sanmarquino es un honor, vale la pena y San Marcos es la calidad de sus estudiantes. Este esfuerzo que hace es lo que lo convierte en un sanmarquino que realmente le da prestigio a nuestra universidad, porque usted le da prestigio a la universidad, no es al revés. Así que me despido, llegamos al final de nuestro curso, espero que les haya sido útil y puedan entender y comprender mejor desde un punto de vista humano lo que es la historia de nuestro país. Permiso.